Hola a todos y bienvenidos al canal. Yo soy David y este es un canal para aprender de fotografía. Y ya que hablamos de aprender, vamos a intentar hacerlo bien desde el principio, así que en el vídeo de hoy os explico cuál es, en mi opinión, el equipo básico para empezar con buen pie en fotografía. Así que si te interesa el tema, quédate por aquí porque te lo explico después de la intro. Que no, que es mentira, que no hay intro. Como es obvio, lo primero que vamos a necesitar va a ser una cámara. Y aquí sí o sí os recomiendo una cámara de este tipo, una cámara de objetivos intercambiables. Básicamente una cámara mirrorless o reflex. Este tipo de cámaras cuentan con un sensor de un tamaño mucho más grande que las cámaras compactas o los teléfonos móviles, por ejemplo, con lo cual vamos a poder conseguir mucha mayor calidad de imagen. Además, este tipo de cámaras cuentan con un montón de funciones avanzadas que nos van a permitir tener mucho más control a la hora de tomar nuestras fotografías. Entre todas esas funciones, quizás la más destacable es que estas cámaras cuentan con modo manual, es decir, que vamos a poder seleccionar de manera totalmente voluntaria la velocidad de obturación, la apertura de diafragma y el ISO que queremos utilizar en cada fotografía. Es decir, no va a ser la cámara la que decida, sino vamos a ser nosotros mismos. De manera que vamos a tener un control total y absoluto sobre nuestras fotografías. Además, este tipo de cámaras traen zapata para poder usar un flash externo, el cual podemos utilizar directamente montado sobre cámara o de manera externa utilizando cualquiera de los disparadores compatibles que existen en el mercado. Otra de las opciones importantes que incluyen este tipo de cámaras es que traen un montón de conexiones para poder utilizar accesorios externos como un micrófono si queremos grabar vídeo, un disparador externo por cable, incluso un monitor externo. Además, como hemos dicho al principio, este tipo de cámaras nos ofrecen la posibilidad de poder cambiar de objetivo. Y eso es algo muy interesante porque va a aumentar muchísimo nuestras posibilidades fotográficas y nuestra creatividad. Podemos usar objetivos gran angulares como este 14 milímetros que tengo aquí, que nos ofrece un campo de visión muy amplio y son objetivos muy usados, por ejemplo, en fotografía de paisaje, hasta teleobjetivos como este que tengo aquí, que son los objetivos usados, por ejemplo, para fotografía de fauna. En cuanto al tamaño del sensor, que también comentábamos al principio, deciros que este tipo de cámaras lo podéis encontrar actualmente con tres tamaños de sensores principalmente. El sensor micro 4 tercios, que sería el más pequeño, el sensor APS-C y el sensor full frame, que sería el más grande. Existe el mito o la falsa creencia de que todos los profesionales utilizan cámaras con sensores full frame porque son las mejores cámaras. Y bueno, esto hoy en día no es del todo así. Cada tipo de sensor o cada tamaño de sensor nos ofrece una serie de cualidades que en función del tipo de fotografía que hagamos nos puede venir mejor un sensor más pequeño o más grande. Si estáis empezando y todavía no tenéis muy claro qué tipo de fotografía os gusta más o a qué tipo de fotografía os queréis dedicar, yo os aconsejaría que os decantarais por una cámara de tamaño APS-C, con un sensor APS-C, ya que en mi opinión los sensores APS-C son los más equilibrados, son los que ofrecen la mejor relación calidad-precio y además algo importante a tener en cuenta y es que como norma general todos los objetivos destinados a cámaras de sensor full frame suelen ser bastante más caros que los objetivos APS-C y eso es algo que en el futuro os puede limitar mucho a la hora de ampliar vuestro equipo fotográfico. Por resumir un poco, y entre las muchísimas opciones que podemos encontrar hoy en día en el mercado, para mí lo principal a tener en cuenta sería una cámara mirrorless con un sensor APS-C y empezar con el objetivo de kit que viene al comprar la cámara. El primer elemento que yo compraría junto con mi cámara sería un trípode. Y es que un trípode nos va a permitir poder hacer fotografías en condiciones de baja luminosidad, fotografías en las que vamos a tener que utilizar una velocidad de obturación lenta, en las que, bueno, si sostenemos la cámara a mano o a pulso, seguramente nos quedarían movidas, nos quedarían trepidadas y con falta de nitidez. Y aquí os voy a hacer una recomendación importante, en mi opinión, y es que al principio todos hemos cometido el error de comprar un trípode barato
porque pensamos que, bueno, que todos los trípodes son iguales, que al final el trípode sirve para sostener la cámara y ya está. Y creedme, de verdad que no es así. Hay mucha diferencia en utilizar un trípode económico, barato, a utilizar un buen trípode. Los trípodes baratos, bueno, se pueden usar en alguna ocasión, pero normalmente son trípodes que son muy poco inestables en condiciones de viento o cuando giramos un poco la cámara, en la que el peso nos queda balanceado hacia un lado y hay muchas posibilidades de que se nos caiga. Pensar que un trípode es algo que no se estropea, no tiene electrónica, no se gasta y que nos va a durar toda la vida. Así que mi recomendación, de verdad, y hacedme caso, es invertir en un buen trípode. El siguiente accesorio que os aconsejo comprar justo en el momento de adquirir vuestra cámara es una batería extra. Y es que, creedme, nos va a pasar muchas veces que miramos por la ventana, vemos que hay una luz interesante, vemos que hay unas nubes interesantes, así que salimos corriendo para hacer esa foto que teníamos en mente desde hace tanto tiempo y cuando llegamos al lugar, bueno, pues nos encontramos con que no hemos cargado la batería de nuestra cámara desde nuestra última sesión. Así que bueno, para salvar estas situaciones siempre es muy recomendable llevar una batería extra cargada junto con nuestro equipo. Otro de los accesorios que para mí se ha vuelto prácticamente imprescindible y que os aconsejo firmemente es utilizar un soporte o una escuadra, o llamarlo como quieras, tipo L, como esta que veis aquí. Esto nos va a permitir poder colocar nuestra cámara sobre nuestro trípode de manera tanto horizontal como vertical sin tener que inclinar la rótula del trípode. Para mí es algo muy cómodo, es algo muy aconsejable, ya que cuando inclinamos la rótula de nuestro trípode, todo el peso de la cámara queda hacia un lado, de manera que hace que nuestro trípode sea mucho más inestable y, por ejemplo, además, si queremos hacer fotografías panorámicas, colocamos nuestra cámara en vertical y giraremos siempre respecto al eje principal de la cámara y del objetivo, con lo cual luego, por ejemplo, será mucho más fácil casar esas fotografías a la hora de montar nuestra panorámica. Este tipo de sistemas es compatible con el sistema Arca Swiss, que es el que utilizan la mayoría de las rótulas de nuestros trípodes, es el sistema quizá más estandarizado. Así que, eso sí, aseguraros antes de comprarlos de que la rótula de vuestro trípode cuenta con el sistema Arca Swiss. El siguiente accesorio que os aconsejo comprar cuanto antes es un filtro de densidad neutra. Los filtros de densidad neutra nos van a permitir hacer fotografía de larga exposición, incluso a plena luz del día, con lo que vamos a poder conseguir unas fotos muy llamativas, unos efectos realmente chulos, realmente bonitos, de una manera muy fácil. Más adelante haré un vídeo explicando más a fondo el tema de los filtros de densidad neutra, porque como veréis es un tema que puede dar para mucho. Pero bueno, por resumiros y por adelantaros un poco, deciros que existen filtros de diferentes densidades. La densidad de cada filtro se mide por el número de pasos de luz que resta. Es decir, podemos encontrar filtros de 2 pasos, de 3 pasos, de 4, de 5, de 6, de 10... Mi consejo al principio, para empezar a experimentar con este tipo de filtros y con la fotografía de larga exposición, es que os hagáis con un solo filtro, un filtro de bastante densidad, un filtro de 8 pasos o de 10 pasos, ya que bueno, este filtro nos va a proporcionar un efecto mucho más visible al principio y es quizá el filtro con el que más vais a disfrutar. Y el último de los accesorios que os recomiendo para empezar con vuestro equipo inicial de fotografía es una bolsa fotográfica o una mochila fotográfica, una mochila de este estilo, para poder llevar todo nuestro equipo de la manera más ordenada posible. Tenéis que saber que poco a poco, si os gusta la fotografía, vais a ir aumentando vuestro equipo, vais a tener multitud de accesorios y es importante, creo, tenerlo todo bien recogido, bien ordenado, bien accesible y sobre todo bien protegido. Este tipo de mochilas, bueno, pues están acolchadas, cuentan normalmente con una funda antilluvia y nos van a poder permitir, pues como hemos dicho eso, poder transportar siempre nuestro equipo y tenerlo todo siempre a mano y recogido. Así que yo
invertiría también en una buena mochila fotográfica. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante, espero que haya aclarado alguna duda en caso de que la tuvierais. Y nada, como hemos dicho al principio, si os gusta la fotografía y os interesa, pues estaros atentos al canal porque iremos hablando mucho y variado de ello. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos.